Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Los saluda su amigo José Luis García con este podcast número 3 de este programa de No Más Hijos Rehenes Chihuahua. Y el día de hoy estamos de fiesta, estamos de plácemes en este podcast número 3 porque tenemos una invitada que, aparte de ser una persona, un ser humano muy querido en nuestra ciudad, muy conocida en todos los ámbitos sociales por muchas razones, particularmente para nosotros, para nuestra organización. Es una persona muy especial porque fue nuestro primer contacto con autoridad alguna en nuestra ciudad como delegación Chihuahua. Fue la primera persona involucrada directamente de parte de gobierno en todos sus estratos que nos atendió personalmente. Y lo hizo de una manera tan profunda, lo hizo de una manera tan específica, tan bella, tan amable y tan humana, que nos dejó marcados y marcó la pauta para que tengamos una línea conciliatoria aquí en nuestro estado con todas las autoridades y con muy buenos resultados. Nuestra invitada es ingeniero graduada en UTEP, ¿verdad? Y por un evento canónico, desafortunado, icónico, aquí en nuestra ciudad que ocurrió hace 3 décadas, pues ella decidió estudiar Derecho, y quizá nadie pensábamos, ni siquiera ella misma, que viniéramos a llegar a donde estamos. Entonces les presentamos con mucho cariño y con mucho orgullo y agradeciendo que nos acompañe a la juez octavo de lo familiar, la señorona Patricia Martínez Telles. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por esta invitación. Me siento honrada y agradezco estas palabras que me llegan al corazón. Muchas gracias. Aquí, pues, estamos con ustedes. Nos preocupa y nos ocupa todo lo que tiene que ver con las familias en nuestra comunidad, en nuestro estado, por supuesto, en nuestro país. Y como ya se dijo al inicio de este programa, pues ni yo pensaba que al decidir entrar a estudiar la carrera de Derecho, yo iba a estar trabajando en tribunales. Jamás lo pensé, les soy sincera, pero la vida nos va llevando, ¿verdad? Por diferentes caminos que pensábamos que no íbamos a recorrer, porque ni siquiera esa idea había cruzado por nuestra mente. Pero cuando llegamos a este camino, yo agradecí a Dios infinitamente, soy una persona de mucha fe, creyente, que me haya dado la oportunidad en mi vida de descubrir lo que quería hacer, la misión. Yo creo que todos tenemos una misión en la vida. Entonces, lo que yo necesitaba hacer, y es lo que me gusta y es lo que me apasiona. Excelente. Hacemos una pausa aquí concretamente, aparte del público que nos ve en general, vamos a hacer una mención específica a los compañeros del resto de las delegaciones. No Más Hijos Rehenes, como lo sabemos, estamos en 22 estados de la República. Un poquito la historia, pues pioneros en Nuevo León hace 3 años, ya le hemos platicado un par de veces por aquí. Entonces, compañeros, ¿eh? Esta señora que tenemos aquí con nosotros es la responsable de que aquí en el estado de Chihuahua tengamos una perspectiva positiva de los juzgadores. Obviamente no con todos hemos tenido la misma interacción, ¿verdad? Hay que decirlo, ¿verdad? Y también ella, entre otras cuestiones innovadoras que ha generado aquí en nuestra ciudad y en el estado, pues también nos llevó a una perspectiva mental sobre el SECOFAM, sobre el Centro de Convivencia Familiar, que si bien no son las condiciones óptimas para convivir con los hijos después de un divorcio, es una herramienta necesaria. Y queremos en algún momento que lo que nosotros escuchamos y nos hizo recomponer el chip al respecto de esas herramientas y de esa relación con los juzgadores, pues lo vamos a escuchar de primera mano, compañeros. No se pierdan
No tiene desperdicio, créame, lo que nos va a aportar aquí la jueza Patricia. Vamos a platicarle un poquito a, a toda la República cómo fue nuestro primer encuentro. Usted recuerda que nos recibió ahí en su oficina y la primera sorpresa que nos llevamos es que tenía un cuarto lleno de juguetes y de pinturas y nos platicó un poquito la historia, pero ¿qué tal si nos la cuenta usted un poquito de primera mano? Sí, claro que sí. Bueno, cuando ustedes me hicieron el honor de visitarme en el juzgado, primero que nada me llamaba mucho la atención saber por qué se había formado un grupo de papás que al grupo lo habían titulado No más hijos rehenes. La palabra rehén sí me impactó y nosotros siempre hemos tenido una gran preocupación por la niñez, por la adolescencia. De hecho, cuando yo recién acababa de egresar de la Universidad de Texas, también tuve un programa de televisión que se llamaba Los Niños Estudiosos de Ciudad Juárez. Y después tuve un programa de radio que se llamaba Viva los Niños. Entonces siempre he estado ligado a programas de niños y cuando entramos al juzgado familiar, de hecho yo al Poder Judicial ingresé hace 28 años e ingresé a un juzgado familiar y me di cuenta de todas las necesidades que los juzgados tenían, con muchos aspectos, las pensiones alimenticias, las madres batallando. En ese entonces no había escucha de menores, después yo me voy a un juzgado civil y habían transcurrido 15 años cuando se concursa un juzgado familiar. De hecho, me toca ser la primera jueza familiar en Ciudad Juárez. Eran puros jueces hombres, yo fui la primera mujer. Y recuerdo que en ese entonces el presidente del tribunal dijo, va a ganar la persona que más preparación tenga. Yo cuando fui aceptada en un doctorado por la UNAM, a tomar diferentes cursos, diplomados, y me toca ser designada titular del juzgado octavo familiar. Y lo primero que hicimos, y pensé yo, los niños vienen a los juzgados. Los menores, a veces en los juzgados familiares sí vemos mucho mamás con sus hijos, cosa que no se ve en los juzgados civiles. Es más, no se ven ni personas, se ven abogados. Dije, pobres niños. Y nos tocó, yo tenía 3 días que se había abierto el juzgado, cuando vemos a una señora que estaba con su hijo, la señora se puso mal, el niño estaba nervioso. Dijimos, ¿dónde ponemos al niño? Aquí en la oficina se va a asustar. Entonces, al día siguiente, lo que yo hice fue recopilar juguetes. Dije, nunca más, cualquier niño que venga al juzgado va a estar viendo a mis compañeros trabajar, va a estar en un lugar dedicado a él. Entonces, desde como a las 2 semanas que nosotros habíamos entrado en funciones, instalamos una ludoteca. El término de ludoteca no se conocía. Decían, ¿y eso qué es? Es una guardería. Y pusieron, la jueza familiar instaló una guardería o una juguetería. No era ninguna de las dos cosas. Un espacio lúdico, y esto está basado en la Convención de los Derechos del Niño porque los niños tienen derecho al juego. Es un lugar para ellos. Y todas las escuchas de los menores o cuando los menores están en el juzgado acompañando a sus padres, los menores son canalizados a esta área. Fue el primer espacio lúdico del país. En tribunales no había espacios lúdicos. Había en el DIF o había en otras partes, y pocos realmente, ¿eh? Pero en juzgados no se conocía ni el término. No fue fácil transitar, pero fundamenté mi solicitud autorizando pidiendo la autorización al tribunal que se me permitiera poner ese espacio. Recibí todo el apoyo y pues ha resultado con mucho éxito. De hecho, el protocolo de la Corte para quienes impartimos justicia en materia de niños, niños y adolescentes habla ya de espacios lúdicos. La nueva reforma al Código Nacional en materia civil y procedimental habla de estos espacios lúdicos y se trata de armonizar que sea igual en toda la República Mexicana. Y la verdad me da mucho gusto, porque algo que no se entiende y que hasta la fecha lo estamos viendo, ¿eh?
cuando los menores van al tribunal, les dicen a los papás que sus hijos van a ir al juzgado y van a ser interrogados por un psicólogo y les van a preguntar que con quién quieren estar. Es recomendable, y esto sí va para los papás y las mamás, que los niños van a los juzgados familiares a ejercer un derecho, no van a declarar, ni tampoco van a ser testigos de nadie. Ejercer un derecho ellos deben de ir con toda la libertad y no sentirse presionados, porque entonces ellos entran en un conflicto de lealtades. Si yo digo que quiero estar con mi papá se va a enojar. Y si yo digo que quiero ver a mi papá, también mi mamá se va a enojar y es viceversa, ¿no? Si yo a mi papá le digo, no quiero ver a mi mamá, pues la madre es la que se va a enojar. Es un conflicto de lealtades y una tensión en la que entra el menor que nosotros mismos le estamos violando los derechos. Nosotros les explicamos cuando llegan al espacio lúdico, vas a platicar, nosotros queremos saber qué haces, vas a la escuela, qué te gusta, que nos platiques un poco de tu familia, punto. No les decimos, este es un juzgado. Yo nunca les he dicho que soy la juez, jamás, porque la palabra juez implica temor a un menor. Un juzgado es cárcel para mi papá o para mi mamá. Entonces, a los menores no se les debe dar esta información. Ellos deben de mantenerse, y esto depende de los padres, los deben de mantener ajenos al conflicto. Y ya si no se pudieron poner de acuerdo, pues será el tribunal el que decida. Pero estos espacios son necesarios porque los menores se sienten en su entorno y hasta ahorita, en 18 años que tenemos al frente de este juzgado familiar, no hemos tenido un solo caso en la que se le haya causado afectación alguna a un menor. De hecho, también es importante, y ustedes lo deben de saber, las escuchas de menores deben de ser en secrecía. Es como el derecho al voto de nosotros. ¿A poco cuando estamos votando va a haber alguien a ver por quién votamos? ¿Quién conoce por quién ejercimos el voto? Pues los contadores y el personal de la casilla. Pero ellos, lo mismo pasa con los menores. Con los menores conocemos lo que dijeron el tribunal que trabaja en el juzgado y si hay una inconformidad, pues otras autoridades, pero nada más, no las partes, ni los abogados. Eso no está permitido. Correcto. Quisiera retomar un poquito para darle énfasis a algo que nos gustaría que la gente que nos está viendo le ponga atención. A ese estrés que se somete a los niños, ¿verdad? Porque dos adultos no podemos llegar de acuerdo, todo el camino es evitable. Claro. Todo el camino es evitable, en todo momento pudo prevenirse, en todo momento pudo llegarse a un acuerdo. Y una de las cosas también que nos llamó poderosamente la atención y que cuando fuimos a visitarla ya teníamos una previa al respecto, es de su perfil conciliador. Sus números de conciliaciones en los juicios familiares que ha llevado a cabo. ¿Nos pudiera platicar sobre eso? Porque es un tema interesantísimo, es un tema que promovemos mucho, el evitarse ese estrés, ese gasto económico, Claro. ese daño a los hijos. Todo eso sería necesario utilizar el aparato de gobierno para cuestiones que realmente lo ameritaran y a veces por desacuerdos insulsos estamos ahí llevando un juicio de dos tomos Sí, de sí. años, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué ve usted de la conciliación en un juicio familiar? Mire, me da muchísimo gusto ver que ahora ya se le ha dado mucha importancia a los medios alternativos de solución de controversias. Nosotros, desde que entramos en funciones, que fue en el 2006, eh, había una audiencia en la cual nosotros estábamos obligados a llevar una conciliación, lo que se estilaba, según se hizo de mi conocimiento, es que llegaban las partes con una secretaria judicial o una secretaria proyectista y les decían, ¿traen ustedes dos algún convenio? ¿No traen convenio? Bueno, agotada la etapa. No, 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 no. O sea, hay que darse el tiempo. Esta es la parte humana de la justicia. ¿Y cuántas veces? Digo, yo entiendo que los abogados
quieren ganar el juicio porque a eso se comprometieron con sus clientes. Pero lo primero que yo les digo a las partes, miren, aquí nadie gana. Es más, aquí los dos perdieron. Y al hablar de los dos me refiero a las partes. ¿Por qué están perdiendo? Porque están en un tribunal. Aquí hay una pérdida. Ya hay una pérdida en la familia muy grande. Y todo ese tiempo en el cual ha tenido problemas, pues hay una afectación también muy grande a los hijos. Muchas veces he impedido, sabes que ya no te voy a dejar ver a los hijos, ya le como quieras y nos vemos en el juzgado. Pero el daño no es hacia la contraparte, el daño es hacia los hijos. Y además se les está violando el derecho, porque este es un derecho de los menores de convivir con los padres. Entonces, ah, cuando vi eso dije, no, aquí va a ser diferente. Yo voy a hablar con todos. Y empezamos todas las audiencias de conciliación, y eso lo saben mis compañeras, ¿verdad? Las llevaba yo personalmente. Claro, no les voy a mentir. Sí es desgastante porque todo eso jala mucha energía. También nosotros nos afectamos, no crean que no, que es tan fácil. Pero yo decía, vale la pena. Y empezamos a ver que no teníamos tanto acuerdo, no teníamos tantas resoluciones y teníamos mejores, ah, vaya, en los convenios, mejores acuerdos que lo que nosotros hubiéramos podido resolver en una sentencia. Además, hay otra ventaja de los convenios, que cuando ya las partes sí realmente están convencidas de que eso es lo que quieren, le van a dar cumplimiento. Cuando no hay estos convenios con la sentencia, no, vámonos a apelar, ay, pero ahora vámonos a un amparo y vámonos a todas las instancias, y es un desgaste muy grande, emocional y también económico para las partes. Entonces, estos desgastes, este tiempo, cuando lo que faltaba era la comunicación y decirle, nosotros les decimos, conforme a derecho, esto es lo que procede. Yo no les voy a decir lo que ustedes quieren oír. Yo les voy a decir lo que procede, lo que en derecho corresponde. Y es lo que nosotros vamos a hacer, aplicar el derecho. Y sí, empezamos a tener un número altísimo de conciliaciones y luego viene el cambio. Yo estaba como juez tradicional en el juzgado cuarto y cambiamos a un sistema oral por audiencias. Y ya vino otra figura, que era la audiencia preliminar, y ahí en la junta anticipada, sí, el secretario trata de hablar con las partes, pero nosotros hemos privilegiado tanto estos medios alternativos de solución de controversia que hemos empleado todos los que ustedes se puedan imaginar, lo hemos hecho. La plática con nosotros, la plática con un secretario, la plática con un facilitador o conciliador. Inclusive, no hace mucho, y eso pasó en este año, y para mí me da mucho gusto, un juicio que tuvimos en el cual las partes tenían en diferentes juzgados 9 juicios. En el juzgado a mi cargo estaban 2, pero estamos hablando de 7 juicios más en diferentes tribunales. Y la verdad, era muy triste ver el coraje que uno de los hijos le tenía a la madre, porque uno estaba con el padre y otro estaba con la madre, y el coraje de la hija, que prácticamente coraje y sentimiento, porque ella ya empezó a vivir este conflicto desde que era bebé. Pasaron los años, los señores se le pasaron peleando en los juzgados y nadie les dijo, oye, vamos a frenar, vamos a ayudarlos, permítanos, también nuestra obligación. La Convención de los Derechos Humanos es un tratado internacional, establece la protección a la familia. Es obligación de nosotros los tribunales. Entonces dije, permítanos ayudarlos y qué tal si los envío a un círculo de paz. Ustedes pueden seguir aquí el resto de su vida en los tribunales y pues, y sus hijos están, ya el daño que tienen es muy grande. Los aceptaron ir al círculo de paz. Esto lo conocen poco porque realmente no se lleva en muchos tribunales. De hecho, me dijeron que el primer círculo de paz y círculo de sentencia, el primer círculo de sentencia que se llevó a cabo aquí en Ciudad Juárez, es más, no en Juárez, en todo el estado de Chihuahua, fue el que llevamos en el tribunal mío.
Bueno, perdón, no es mi tribunal, en el tribunal en el que yo estoy trabajando. Nada de lo que está ahí es mío. Entonces, cuando estuvimos ya, después de 38 sesiones, ha sido muchísimas, muchísimas sesiones, muchísimo trabajo en el que estuvieron involucrados psicólogos y gente especializada en estos círculos conciliatorios. Llegaron a un convenio y cuando escuchamos a los menores, seguían siendo menores, pero que pues empezaron el problema con sus padres cuando eran muy chiquitos, están en la primera infancia, nos dijeron, ¿por qué no se hizo esto antes? Pero esto no tiene también mucho tiempo. Lo de las conciliaciones sí, pero no era algo que, no era una figura que se utilizaba mucho en el tribunal. Era un requisito. No, no, no trae ningún convenio, no han hablado, vámonos, lo agotamos. No, espérate, es lo más importante. Entonces, la mentalidad ha ido cambiando. De hecho, yo me acuerdo cuando empezamos hace muchísimos años a canalizar a las partes a rehabilitaciones emocionales, a terapias, no, se enojaban conmigo los abogados y me decían, mi cliente o mi clienta no están locos. No, necesitan vivir ese proceso de rehabilitación para poder estar bien. Si están bien, bien ellos y sus hijos también, ustedes como familia van a estar bien. Eso es lo que nos preocupa, eso es lo que no se entendía, pero al paso de los años, esto yo he visto que ha ido cambiando, que inclusive ya está en nuestra legislación, ya está, como lo decías al principio, lo del espacio lúdico y muchas cosas que tenemos novedosas. Ya también la ley habla de que tenemos la obligación de canalizar a las partes, de ayudarlas. Qué bueno, porque cuando nosotros lo hacíamos, había oposición y no querían los abogados, pero seguimos insistiendo y ya todo esto cambió, inclusive ya está a nivel nacional. Ya tenemos también desde hace muchos años una Cámara GESEL, que fue la primera en tribunales y que eh, luchamos por esa Cámara GESEL 3 años. También lo primero que hicimos y cambiamos en la materia familiar, no más pensiones, o al menos lo mínimo, pensiones alimenticias por medio de billete de depósito. Se acabó. ¿Para qué están las tarjetas de débito? Vamos, hasta por medio de una tarjeta de OXXO. Se evita a las partes estar batallando. Nosotros tenemos la obligación de facilitarles a los usuarios, a los justiciables, los trámites ante tribunal. A veces no depende de nosotros, a veces nos complican otras personas, pero esa es nuestra obligación. Y se fueron haciendo muchos cambios que me da mucho gusto verlos. Yo pensé sinceramente que no los vería y a veces me sentía frustrada, decepcionada y me decía una amiga, no te preocupes, se está sembrando. Velo así, dije, sí, con que veamos los frutos, aunque no estemos aquí, eso va a ser satisfactorio. Pero nos preocupan las familias, sí. Nos preocupan los menores, sí. Tenemos un serio problema en el país, y no nada más en México. Y les voy a decir lo más terrible. Aquí en Ciudad Juárez, que hemos vivido tanta violencia, desde el 2008, esto no ha parado y sigue. Tanta violencia, tanto robos, secuestros, extorsiones, homicidios. Hay un psicólogo con el que hemos hecho muchos trabajos, que hizo un estudio con psicólogos de la Universidad de Nuevo México y de UTEP también, de la Universidad de Texas en El Paso, y entrevistaron a menores de edad que sufrieron pérdida de vida por parte de familiares de forma violenta, que inclusive habían sido secuestrados, que los habían robado, en fin, habían vivido la violencia cotidiana y llegaron a qué conclusión crees tú que llegaron. Esa ansiedad y ese estrés que se vive y que tienen los menores no es derivada de esta violencia cotidiana, es la violencia que se vive en la familia, esa violencia intrafamiliar. Entonces, esto no se veía, había como una ceguera a este tema. Afortunadamente ya se están abriendo los ojos, pero hombre, se han dado suicidios en niños. Eso es terrible. El grado de estrés y ansiedad que se vive, pues está en aumento. Entonces algo tenemos que hacer al respecto, pero es función de todos.
y nosotros tenemos la obligación de decirlos. Tenemos estas herramientas, las ponemos a sus órdenes y permítanos ayudar. Nosotros estamos para ayudar, restaurar, no para castigar. Esa es nuestra obligación. Excelente. Y puedo de primera mano ratificar lo que nos dice porque hemos seguido muy de cerca su trabajo. Desafortunadamente esto es de individuos también un Ujú. poquito, ¿va? Y no todo el mundo está en el mismo camino, no todo el mundo está en el mismo tenor. Nos comentaba usted esa cuestión de cumplir con la audiencia. Nadie trae acuerdos, ¿no? Pues a lo que sigue, ¿no? Entonces, Mm. hay un poco esa cultura, pero es de los individuos. Por eso nuestro interés de que la gente la conozca y conozca su trabajo. Yo en lugar de denostar el que usted haya dicho mi juzgado, al contrario, yo veo esa pasión, yo veo esa pasión que desafortunadamente no en todos las personas a cargo de esos trabajos vemos, ¿no? Ha habido cambios, hay que Sí, decirlo de alguna manera, que ha ayudado en el mismo sentido que sucedió con la mujer que en algún momento alzó la voz y dijo, aquí estamos y exigimos nuestros derechos. Pues también en la medida que nos hemos organizado y hemos ido no a pelear con nadie, sino a decirle, oye, esto nos está pasando. No más hijos rehenes, no somos solo papás, hay mamás también en situación ujú, de obstrucción. Como usted sabe, nosotros lo que defendemos es el derecho de los niños a la sana convivencia por cuestiones que usted menciona. Estadísticas tremendas de la UNAM, por ejemplo, hablan que hasta un 78% de jóvenes en cárceles vienen de familias monoparentales, claro. ¿verdad? Y cuestiones de esa índole que podríamos seguir aquí derrochando, pero yo creo que subrayando lo que usted nos dice de esas herramientas que hay que darle a conocer a la gente. Nosotros por usted tuvimos un acercamiento con el Departamento de Justicia Alternativa, ¿verdad? Que mucha gente no conoce de su existencia, tienen el conflicto, piensan en directo al juzgado, ¿verdad? Entonces, qué mejor que usted que desde adentro sabe cómo funciona, nos explique eh, qué es justicia alternativa. ¿Qué es ese servicio que nos da gobierno del estado? Claro, el Centro de Justicia Alternativa en materia civil y familiar es el IJA, que Ujú. es Instituto de Justicia Alternativa, al cual pueden acudir y de forma gratuita exponer el problema que están viviendo, el conflicto que tienen. El IJA puede llamar, citar a la contraparte para dialogar. Esto se puede hacer antes del procedimiento, dentro del procedimiento. Aquí hay algo muy importante. En nuestro país no tenemos la cultura de la mediación. De hecho, cuando nosotros empezamos a pedir a los facilitadores, que son los mediadores, para que acudieran al juzgado, eh, llamaba la atención y no estaban acostumbrados a eso. ¿Por qué hicimos nosotros esto? Se los voy a decir. Como en México no hay esta cultura, en el 2006 salió publicada la Ley de Mediación en el estado de Chihuahua, la cual obligaba a las partes a ir a mediación, tanto a los de materia civil como familiar, pero eso nunca pasó, jamás. De hecho, mi proyecto del centro de convivencia era, como estaba esa ley vigente, dije, que se haga la mediación en el centro de convivencia, aprovechar que aquí está toda la familia y hay que aprovechar estos momentos, pero luego se derogó esa ley y ya salió la del Instituto de Justicia Alternativa, pero la gente no va a ir a ese lugar si no es enviada por la autoridad, porque no tenemos la cultura. Habrá un tiempo que a lo mejor en el futuro esto va a cambiar, ojalá y así sea, ¿verdad? Y se evitarían todo un procedimiento. Pero si no lo hacen, también el tribunal los puede canalizar. Nosotros, eh, en las primeras 4 canalizaciones que se lograron, eh, nosotros canalizamos a las partes al centro y en 2 sí se lograron convenios y en otros 2 no. Entonces, nos dijo la directora del centro: "La gente no está acudiendo, ¿qué podemos hacer?". Dije: "¿Cómo los podemos ayudar?". A los tribunales. Una apertura muy grande. Dije: "Sí nos puedes ayudar. Nosotros yo les voy a pedir a ustedes que vengan los facilitadores acá al tribunal, porque están en edificios diferentes.
Bien dicen que las cosas de palacio caminan despacio y a la gente le molesta. Ahora en esta oficina, ahora te vas a la otra, ahora espérate tanto tiempo. O sea, todo eso, el estar en un tribunal es un estrés tremendo. Entonces dije, manda a los facilitadores, yo te digo. Entonces empezamos a citar, previo a abrir todo el procedimiento judicial, a citar a las partes, no a una junta de avenimiento, no, a una presencia judicial, porque la ley nos faculta. En materia familiar, si alguien tiene facultades amplias es el juez familiar. Vengan a la presencia judicial, llegaban las partes y hablábamos con los abogados. Nosotros, el tribunal, pidió que estuviera aquí un facilitador. Hay problema de comunicación entre las partes. Permítanos que el facilitador hable con las partes. A lo mejor puede llegar a algo interesante o a minimizar la controversia o terminarla. Denos esa oportunidad. Les pido su confianza y nos apoyaron. Entonces, por supuesto que entrábamos nosotros a explicarles a las partes de qué se trataba. Ustedes espérenos aquí fuera, vamos a hablar únicamente, porque es el problema de ellos, porque a veces los abogados empiezan a pelear cuando no es el problema de abogados, es problema de las partes el que nosotros queremos solucionar. Entonces, se empezaron a lograr muchos acuerdos, pero al tercer acuerdo que se logró, nos decían los facilitadores, bueno, ya logramos un convenio, ahora vamos a trasladarnos a Lija para hacer el convenio y luego lo presentamos al tribunal. En el tercer convenio, cuando yo les pregunté a las partes, porque después vimos a los abogados, ¿cuánto tiempo tardaron acá en el Lija y cuánto estuvo el convenio? Horas. Dije, no vuelve a suceder eso. ¿Cómo le vamos a hacer? Vienen aquí al tribunal, tenemos al facilitador, también personal del juzgado. De hecho, yo tengo varias compañeras que son psicólogas y abogadas. También interviene el personal del tribunal. Aquí, si hay un convenio, aquí mismo se realiza el convenio, aquí mismo les hacemos los oficios que sean necesarios y aquí mismo, si hay que hacer algo, por ejemplo, en un convenio donde una persona quería recoger unas cosas en la casa, o sea, se resolvió todo, pero había pendiente unas cosas de una de las partes de recoger en su casa y dijo, yo las quiero recoger cuando, hoy mismo. La contraparte está de acuerdo, no, no hay ningún problema. Bueno, que lo acompañe un actuario para que dé fe de todo lo que se sacó de la casa. El mismo día que llegaron las partes, los pasamos ahí en sede judicial, en el tribunal, se hizo el convenio, se entregó el oficio de descuento y el personal de actuaría acompañó a la contraparte a recoger sus cosas. Y las partes ya no tienen que regresar. ¿Por qué las vamos a tener? Estar dando vueltas y vueltas y vueltas y luego habrá casos que aunque se quiera convenir, va a ser necesario realizar estudios psicológicos. Cada caso tiene sus puntos diferentes. O un caso en el que se pongan en todo de acuerdo, menos en lo de la pensión. Bueno, en materia de alimentos rige el principio de proporcionalidad. Vamos a ver el estudio de trabajo social, porque ahí se acredita con documentales ante los trabajadores sociales los gastos que se tienen y todos los ingresos y los egresos, pero es ayudar a la gente a no estar más en el conflicto y las partes se van más satisfechas, más tranquilas y sobre todo los más tranquilos son los menores. Definitivamente, ahora sí que como dice usted, como se dice en el argot, en caliente es la cuestión, Sí, ¿no? claro, Porque incluso en ese inter de que se prolongue mucho el concretar el convenio realizado, pueden cambiar cosas, ¿no? claro, Pueden cambiar los ánimos de la gente sí. y después ya no tenemos nada de lo que teníamos, ¿no? Y muy interesante esa parte de los convenios porque sucede algo, que es lo que nos tiene aquí como asociación eh, vigilando esto, el derecho de los niños. Entonces, ahorita que mencionó de los centros de convivencia, antes de entrar en el tema de los centros de convivencia, porque me es muy interesante cómo nos lo manejó usted, a veces nos encontramos con que un juez no autoriza una convivencia de manera inmediata y decía un compañero por ahí de otra delegación, es irrisorio, es un poquito ilógico que si yo estoy en la cárcel condenado por delito intencional, me sea más fácil ver a mi hijo que cuando inicio un juicio familiar. Entonces ahí es donde entra ese centro de convivencia
¿Qué tal si nos platica cuáles pueden ser los criterios para un juez que incluso teniendo esa herramienta del centro de convivencia, a veces no diera esa luz verde para que se llevaran a cabo? ¿Y qué consejo daría a la gente que está en esa situación para acelerar? Porque es un problema a veces que inician los juicios Claro. y se pasan meses antes de que llegue una convivencia supervisada, ¿verdad? Entonces, y siento yo particularmente que es algo que no debería suceder, a menos que hubiera un caso muy particular. Platíquenos usted. Claro, no debe suceder porque en el mismo centro los psicólogos nos informan si, o sea, son miles de supuestos, no uno, ni dos, ni tres, miles, porque pudiera ser que la convivencia supervisada va a durar muy poco tiempo y pasa a al estado de entrega y recepción del menor, o ya la convivencia se puede dar de forma libre. También, pudiese ser que un padre que no ha convivido mucho tiempo sin un hijo, una hija, porque desde que tenía meses ya no le permitieron verlo, y pues el menor ya tiene 3, 4 años y el padre es un extraño, o la misma madre, ¿verdad? Porque puede ser para ambos lados. Cuando los padres, los progenitores son extraños para los menores, entonces nosotros lo que ordenamos es una revinculación. Cuando ya, estén vinculados progenitor e hijos, entonces sí, ya pasa el mismo psicólogo nos dice, debemos irnos por una convivencia supervisada o pura entrega y recepción del menor. Ahora, si la finalidad de los centros de convivencia era para, de forma inmediata, nosotros poder ordenar una convivencia con los progenitores que no conviven con sus hijos de forma inmediata, pero cada caso es diferente. ¿Cuándo no se ordena de forma inmediata? Bueno, en primer lugar, la convivencia se ordena hasta que esté entablada la litis. ¿Cuándo se entabla la litis? Yo demando, notifico la demanda, la contraparte contesta. Al momento de contestar o no contestar, queda entablada la litis. Ahí el juez debe de pronunciarse respecto a una convivencia. Ahora, si en la demanda y en la contestación de demanda me dijeron cuestiones, cosas que pensamos que pudieran ser no benéficas para los menores, no ordenamos ninguna convivencia ni supervisada hasta que los menores sean escuchados. Es algo que nosotros sí hacemos antes que nada, escuchar a los menores. De hecho, en esa presencia judicial de la cual yo estaba hablando, al cual mandamos llamar a los facilitadores o interviene el personal de juzgado, pedimos siempre la comparecencia de los menores antes. Porque si vamos a tener a los papás y van a llegar a acuerdos, nosotros ya sabemos qué es lo que quieren los niños. Sí, sí quiero ver a mi mamá, si quiero ver a mi papá, lo quiero ver más tiempo. ¿Qué tanto tiempo lo quieres ver? Pues los quiero ver igual o más, quiero verlo más veces. O sea, eso es importante, escuchar a los menores. Una vez, si nosotros ya escuchamos a los menores, no tenemos por qué dilatar una convivencia. La convivencia no se va a dar ni supervisada cuando se haya ejercido violencia contra un menor. Por ejemplo, una menor que fue violentada, pues no vamos a, aunque no tengamos muchos elementos, pero se nos dijo, somos tribunales de buena fe. Hay la sospecha de que el progenitor o la progenitora violentaron o hay omisión de cuidados hacia la menor, nos esperamos, ordeno valoraciones. Una vez que estén las valoraciones, que el juzgado tenga los elementos, nos debemos de pronunciar. Pero por supuesto, estos centros de convivencia son para eso, para no tampoco nos debemos de esperar hasta una resolución, hasta una sentencia. Inclusive en la audiencia preliminar, que es la primera audiencia previa a una audiencia de juicio donde se ahogan todas las partes, una de las fases es el de medidas provisionales. Y ahí nosotros debemos de pronunciarnos. Y una medida provisional es la convivencia provisional, ¿verdad? Las convivencias supervisadas son generalmente medidas provisionales, no se dejan como definitivas. Se pretende que cambie el estatus y que ya sea entrega y regreso del menor o una convivencia libre. Correcto.
Y ahora yo creo que es el momento de visibilizar algo que, pues, todos lo sabemos, y con una pequeña anécdota. ¿Por qué se llama No Más Hijos Rehenes la asociación? Porque en algún momento es innegable que hay un modus operandi, así como en los juzgadores se trata del individuo, también en el ejercicio del derecho se trata de individuos, los abogados son individuos y no todo el mundo ejerce con, Ujú, pues, con ética, ¿verdad? Y se detectaron muchos casos en los que el objetivo para negociar una pensión o para llegar a un acuerdo un poco más allá de lo justo, decía, pues vamos a buscar la manera de retener a que no vean los niños porque sabemos que eso presiona psicológicamente a la otra persona o en su defecto, pues el hombre que quiere obtener, no sé, revincularse con la exesposa o algo así, y si él tiene la custodia momentáneamente, pues también jalonea en ese sentido. Y es cuando vienen esas falacias de abogados que van y dicen: "Oye, pues, es que hubo aparente violencia", y luego ahí apelando a su experiencia y a la capacidad de observación que usted tiene. Yo creo que ustedes se dan cuenta cuando un niño entra a esa escucha con palabras que no sería muy común para un muchachito, ¿no? no, por supuesto, eso se llama manipulación. Claro. Miren, en el 2006 nosotros conocíamos bien esta manipulación y en Estados Unidos la manipulación se conoce como alienación parental. Es un Así es. término que en tribunales utilizó un psicólogo y psiquiatra. Ujú. Entonces, cuando nosotros empezamos en los autos de erradicación, lo que decíamos, eh, le pido a psicología que me informe a ver si aquí hay la alienación parental hacia el menor. El síndrome, yo sí, se utiliza la palabra correcta, Exacto. síndrome de alienación parental. Entonces me decía, no, 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 no. No es un síndrome y el colegio de psicólogos no conoce el síndrome. Ok, ok, vamos. Ustedes tienen incomodidad con el nombre. Ok, quito el nombre, fíjate, pero hay manipulación. Yo quiero que ustedes me digan si se está manipulando al menor. Y ahora resulta que la corte ya dijo que es constitucional hablar utilizar el término síndrome de alienación parental. O sea, dije, les digo, ha tenido que pasar muchos años y duramos años peleando con eso. Pero dije, no importa, yo lo voy a seguir poniendo y te voy a poner también manipulación porque tú tienes cegueras o lo que al término de síndrome de alienación parental. ¿Existe? Claro que sí. ¿Que el psicólogo se da cuenta? Por supuesto también que sí. Inclusive yo sin ser psicóloga también me doy cuenta. De hecho, cuando éramos juzgado tradicional, eh, yo creo que personalmente llevé más de 2000 escuchas de menores, que son muchas. O sea, pudiera parecer poquitas, pero sí realmente son muchas. Y como les digo, he tenido contacto con menores desde hace más de 40 años. Entonces, para mí es fácil comunicarnos con ellos y nos damos cuenta. Pero inmediatamente, ¿qué estamos haciendo actualmente? Estamos dejando que el psicólogo, para no tener a mucha gente que esté cerca del menor. El psicólogo, es gente muy preparada, muy, saben cómo hablar con los menores, ¿no? Entonces, como las escuchas se videograban, yo estoy en la sala de grabación y estoy viendo lo que le están preguntando al menor. Pero para esto yo ya le dije al psicólogo, necesito que me digas esto. Yo ya revisé el expediente y yo le digo, esto está pasando, en esto quiero que te enfoques y quiero que le preguntes esto al menor. Y va saliendo, ¿no? Va saliendo la información. Lo primero que me dicen cuando hay ese manipuleo, sí, el menor está manipulado. Porque, y fíjense, muy sencillamente, el menor, los menores son un libro abierto, ¿no? Y empiezan a hablar y por la forma en que están hablando, y el psicólogo les dice, oye, ¿y alguien te dijo que dijeras esto? Sí, mi mamá, o sí, mi papá. Entonces, pero el menor cuando está en su entorno siempre va a decir la verdad. Eh, Miren, yo creo que esto lo puedo ejemplificar. Hace muchísimos años, yo creo que recién habíamos entrado en funciones en el juzgado. Llega un menor y nos dice uno de los abogados, esperen tantito porque el menor se viene sintiendo muy mal. Inclusive venía con vómito el menor, de la presión que estaba sintiendo el pobre niño.
Entonces, al estar hablando con los padres, cada quien me daba una versión totalmente diferente. El papá me decía: "No, mi hijo vive conmigo". Y la mamá dice: "No, mi hijo siempre vivió conmigo, pero me fui al Paso, me robaron mi pasaporte, tuve problemas, me tuve que quedar allá, pero ya estoy aquí. No me podía venir sin dejar esto arreglado acá, porque si no, ya no iba a poder volver a cruzar". Y la versión que se me da, a veces ha sido al revés, ¿eh? No es aquí. Pongo este ejemplo porque para que vean lo que por la escucha del menor. Entonces, les dije yo: "Miren, tarde o temprano yo voy a saber quién me está mintiendo". Entonces, cuando llega el menor ya a la escucha, le preguntamos, fue una escucha que yo llevé: "Oye, mijito, y con empecé preguntándole varias cosas, y ya que estábamos en confianza: "¿Y con quién vives?". Ahorita pues, ¿con cuál de los 3? Ah, caray, ¿cómo que con cuál de los 3? Bueno, es que estuve con mi papá una semana y ahorita estoy con mi abuelo, pero yo vivía con mi mamá. Muy bien. O sea, ya era muy diferente la versión que se me daba, ¿verdad? Que siempre había estado el menor al lado del progenitor. Y ya hablando, el menor ya nos dijo, pero muy abiertos, son los menores, su mundo es mágico y lo tenemos que respetar. ¿Y saben qué es lo más importante? Lo que a mí me preocupa, que los menores no pierdan la confianza en nosotros los adultos, porque si al menor los engañamos, no van a tener confianza en nosotros. Y es importante que confíen en nosotros porque si algo les pasa, que sepan que nosotros somos los que los vamos a proteger. Y hablar de nosotros, no digo que nosotros el tribunal, los papás, los familiares, quienes están cercas. Pero si las personas adultas empezamos a engañar a los menores, los empezamos a manipular, entonces en ellos estamos creando una incertidumbre, una inseguridad y les estamos ocasionando un daño muy grande. Y eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, no lo podemos permitir. Pero esa manipulación, que ahora la Corte dijo que sí es constitucional hablar de síndrome de la alienación parental, sí existe, por supuesto que sí. Y que nos vamos a dar cuenta nosotros también, eso se los puedo garantizar. Tengan la plena seguridad. Por más que los aleccionen. Correcto. Ese es oro lo que nos está comentando para mucha gente que nos está viendo, porque el escucharlo de un juez, ¿no? Como dijo el compañero David ahorita, nos alimentamos de muchas cosas de redes sociales que le llenan la mente de prejuicio a la gente que va a intervenir, incluso que todavía no está ni siquiera en el juicio familiar, pero ya le platicaron una historia de terror, ¿no? Entonces, es bueno oírlo de una juez desde adentro. Volvemos al asunto del individuo, ¿no? Nos hemos topado con algún caso de alguien en particular que está muy enojado con un género, ¿verdad? Y hay una grabación, no fue aquí en el estado, pero hay una grabación donde una juzgadora dijo: "En mi juzgado no va a ganar un hombre nunca". Lo dijo con todas sus letras y está grabado, No, no, es ¿verdad? incorrecto. Es irrisorio, eso está fuera de contexto completamente. Afortunadamente no es la generalidad, ¿verdad? Y dentro de ese oro que nos está dando esa información ahorita, hay un punto interesante. Los niños son muy sinceros, Ujú. son muy espontáneos y usted con el tiempo, aparte, yo siempre he sido muy creyente de la expertise por encima del aprendizaje escolar incluso. Tantos años de convivir con niños dan un toque que no se aprende en la escuela, ¿no? Así es. Dan una percepción energética que la escuela no la da en los libros. Pero, ¿qué pasa cuando ese muchacho ya no tiene 5 años, sino ya tiene 13 años, y ya puede cuadrar un poquito las cuestiones más de acuerdo a una realidad subjetiva? ¿Y y qué decisiones se toman ya sobre los adolescentes? Hay una duda muy recurrente en los padres de familia que, ¿hasta dónde el adolescente puede decidir a dónde ir? ¿Qué hay en ese tema? Bueno, la ley establece que a los 14 años el menor tiene el derecho a decidir con quién quiere estar.
Pero ahora con todos estos nuevos temas del interés superior del menor, si tú me estás diciendo, esto es lo que yo quiero, pero si nosotros nos damos cuenta que hay un manipuleo, entonces, muy bien, te escuché, pero no porque tú lo dijiste y está en nuestra legislación, pues también están los tratados internacionales, ¿verdad? Y está la Convención de los Derechos del Niño, y está en la Constitución. Entonces, vemos todo el entorno y si estamos con la certeza de que no es un menor que ha sido manipulado, que es genuino lo que el menor está decidiendo, lo vamos a apoyar. Pero si es un menor que está manipulado, no vamos a otorgar lo que se nos solicita, aun y cuando el menor lo desee, porque no, él fue, se estuvo trabajando mucho tiempo, como se dice en el argot, se le estuvo lavando el cerebro, se le estuvo convenciendo que eso era lo mejor, pero no es lo que él quiere, es lo que el adulto quiere. Y no se trata de eso. Entonces, por eso son los especialistas, ¿verdad? Los que escuchan y antes de tomar la decisión, vamos a valorarlos. ¿no? Y me Y ahí imagino, tenemos más, ¿verdad? Sí. sí, perdón. Me imagino que ustedes ya también por su experiencia ponen en la Sí, balanza cuando el padre no custodio ha estado en una desventaja de no convivencia con el menor por un cierto tiempo y ustedes notan que empieza a haber rasgos de manipulación, pues imagínense sí. con el paso del tiempo lo que viene, ¿no? Y volviendo al tema, no es el daño a las partes adultas, ¿verdad? Aunque en alguna medida van a sufrir las consecuencias, porque si yo a un adolescente de 14 años lo estoy enseñando a mentir enfrente de una autoridad, ¿qué me espera? ¿Qué me espera a mí en un futuro? Yo mismo voy a tener que lidiar con esas consecuencias. Entonces, muy interesante ese punto y quiero retomar un poquito lo del Secofam porque para la mayoría de la gente es algo que no debería estar sucediendo. No debería yo estar platicando con mi hijo, con alguien soplándome en la oreja para ver qué estamos haciendo. Debería ser algo libre, es lo que dice todo el mundo. Pero usted hizo un comentario que nos hizo cambiar la perspectiva y tiene que ver con lo que estaba usted diciendo ahorita. Nosotros jueces no tenemos nada más que la información que nos da uno Ujú, y nos da el otro. Entonces, no puedo yo correr el riesgo de que en el remoto caso que sí fuera cierto, porque me imagino que en las demandas, pues, parece que se casó la Madre Teresa de Calcuta ujú, con un ogro o Mahatma Gandhi ujú. con una ogra, ¿no? Todo el mundo viene con una versión exacerbada, ¿no? Sí, Eso yo creo que es inherente a un juicio desde el inicio. sí, y en materia familiar, por supuesto. Sí, ¿no? Entonces, ahí viene ese factor humano del abogado otra vez, ¿no? De de cómo se maneja la verdad. ¿Qué consejo le daría usted como juez a alguien que está iniciando un proceso de divorcio que le podría resultar una bandera roja al respecto de quién está llevando a cabo su defensa? ¿Qué usted como juzgadora dijera, tengan cuidado con este tipo de conductas? Yo lo que les recomendaría es que antes de entrar al procedimiento, vieran a un terapeuta familiar, no a un psicólogo, a un terapeuta familiar, que les ponga en la situación. Y entonces que el terapeuta, pues, se va a dar cuenta, ¿verdad? Y va a decir: "Mira, en esto tú estás fallando o no, quien está fallando es esta persona", y les va a decir cuál es el mejor camino para transitar. Cuando sepa perfectamente cuál es su situación personal, acudir con el abogado y decirle: "Quiero esto y esto". Y, pues, leer lo que se escribe en la demanda, porque muchas veces se escriben, cosas que no sucedieron o se magnifican y que terminan dañando y enojando más a la contraparte. Entonces, sí, yo entiendo, las demandas las hacen mis colegas, pero firman las partes, pero también entiendo, y lo hemos visto, que no leen.
Y a todo lo que usted me dijo ya lo puse en este papel y firman porque le están entregando su confianza, porque dicen, estoy pagando. Es como un médico. Yo te estoy diciendo lo que me pasa y yo te tengo la confianza y voy a hacer lo que tú me digas. Es igual acá. Te estoy contando hasta cosas muy personales y tú, pues tú eres el especialista, tú sabes qué es lo que tienes que decir y cómo lo vas a decir. Pero sí hemos visto eso, ¿verdad? Y lo único que eh, termina sucediendo es que daña más a las partes y se abre todavía un abismo más grande, porque me lo han dicho. Es que tú dijiste, y cuando empiezan así, mire, le voy a explicar. La demanda no la hizo él, la hizo otra persona. Probablemente no leyó, no revisó. Él la firmó, sí, o ella la firmó, estoy de acuerdo, pero no estamos acostumbrados a leer. Bueno, a veces los acuerdos que nosotros sacamos, ni los abogados los leen. En serio, ¿eh? O las resoluciones, leen nomás el resolutivo y a veces van y reclaman. Oiga, ¿y por qué dijo esto? Leyó la resolución. ¿Ya la leyó? No, no la he visto. Por favor, le suplico que lea la resolución. O si es que sí ha sucedido. El otro día tenía yo una comparecencia habíamos desde el inicio solicitado la comparecencia de 3 menores y cuando ya fijamos la fecha, y la fijamos desde el inicio, pues, por eso digo, es diferente cada caso, ¿no? Desde el auto de ratificación, dije yo, en el momento que se le notifique a la contraparte, una vez notificada para no violar su derecho de garantía de audiencia, se fija la comparecencia de los menores para que sepa que los menores van a comparecer y que esté aquí presente. No es nada en lo oscurito, porque entonces estamos haciendo las cosas mal y vamos a dar pie de que se piense que estamos favoreciendo a alguien. No. Entonces, se presentó nada más una persona, una menor. Y dije, ¿dónde están los otros menores? No, es que nada más se ordenó la comparecencia de un menor. No, dije, están 3 menores. No, no es cierto, es nomás. Y me insistían y me alegaban. A ver, entonces ya abrimos el acuerdo. ¿Qué dice ahí? Sí, que comparezcan 3 menores. Pero es que esta comparecencia la pidió la parte actora. La comparecencia le está pidiendo el tribunal, porque es un derecho de los menores el venir aquí ante tribunal. No es prueba de las partes. También eso lo vemos que los abogados, no se preocupen, mire, vamos. Les dicen a los progenitores, a ambos, padre o madre, nosotros vamos a pedir que sus hijos vayan al juzgado. Y hasta a veces sí lo ponen en la demanda. Y como prueba de nuestra parte, la comparecencia de los menores. No, señores. La comparecencia de los menores en un tribunal familiar no es prueba de nadie. Es obligación de nosotros citarlos a que comparezcan y ejerzan su derecho. Pero eso se desconoce y sí lo vemos muy seguido en los escritos, les digo, en la audiencia preliminar. A ver, ¿por qué me ofrecen la comparecencia de los menores? Y se los digo para que las partes sepan, porque en las audiencias preliminares están la parte actora y la parte demandada con sus representantes legales. Y les digo a los abogados, usted me está ofreciendo la comparecencia de un menor cuando usted sabe perfectamente que esto no es prueba, nosotros lo citamos a que venga a ejercer su hijo o su hija su derecho a que nosotros la escuchemos, porque tampoco va a venir a declarar ni a testificar. Esta es una plática, la va a llevar un abogado, pero no porque ustedes le están solicitando, nosotros lo estamos haciendo. Y eso sí debe de quedar muy claro. Pero como no saben, pues entonces dicen, no, mi abogado es buenísimo. Yo no quiero que vayan mis hijos al juzgado, pero es necesario para que se den cuenta de viva voz. No, señor. No, señora. No es así. Correcto. Yo creo que es momento para recordar una vez más, hacemos mucho énfasis en la herramienta del tribunal virtual, ¿verdad? Donde mucha gente desconoce y es algo que muchos abogados también se lo guardan, pero muy bonito ese asunto. Que nos platique un poquito de esa herramienta de tribunal virtual, el litigable, el judicializable, el justiciable Claro, tiene el derecho por supuesto. a ver
completamente su expediente. Ah, por supuesto. Tienen derecho a ver su expediente porque todos los acuerdos del tribunal se suben al internet. Entonces, lo único que necesitamos es que soliciten que se les dé de alta. Generalmente quienes solicitan que se les dé de alta son los abogados, pero no es un derecho de los abogados, es un derecho de ustedes también. Entonces, acuerdo que vaya saliendo, ustedes se van dando cuenta. Entonces, yo les recomiendo, al menos aquí en el estado de Chihuahua, si están estos expedientes virtuales, donde ustedes pueden consultar cómo va su expediente. Y la justicia digital, la justicia telemática, no nomás es en base a un sistema, a un expediente electrónico. También si ustedes se encuentran en otro estado y el caso se lleva en un lugar donde ustedes se encuentren lejos. Bueno, yo sé que todos los estados no lo tienen, pero ahora que ya esté en toda la República Mexicana el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya fue aprobado por el Congreso de la Unión y el Senado, eh, viene mucho la justicia digital. Entonces estamos hablando de expedientes electrónicos y también de audiencias virtuales. Yo estoy en Oaxaca y me están demandando en Ciudad Juárez, pero como los menores, y esto también es importante que lo sepan ustedes, la competencia. ¿Qué juzgado es competente para conocer de juicios donde hay menores involucrados? El juzgado competente es el del domicilio donde se encuentran los menores o su residencia habitual. No se trata de que un padre o una madre se trajo a los hijos sin el consentimiento del otro progenitor. Eso es una sustracción de menores, aun y cuando sean los progenitores. Es cuando con el consentimiento del otro progenitor se lo traen a vivir a otro lugar, entonces ahí no hay sustracción de menores. Pero si no hay un consentimiento por escrito ante notario o ante una autoridad, entonces estamos hablando de un delito penal que está castigado con pena privativa de la libertad. David Gamboa, de este lado del micrófono en off. Muy interesante todo lo que nos platica y da mucha luz a muchos mitos que consumimos a través de redes sociales y que sin duda, como le dije antes de iniciar en esta grabación, eh, yo creo que la intención de comunicar en redes sociales es precisamente para crear este caos, este sentido de pánico, este sentido de desesperanza de cualquiera de las partes. Y a mí me llama mucho la atención porque alguno de los temas míticos que aparecen en redes sociales con mucha recurrencia es el confrontar el sentido de la alienación parental versus la imposición de la violencia vicaria, como que sin que tengan nada que ver uno con el otro, eh, una parte confronta a la otra como para vencerse, ¿no? Y que no logren llegar a las leyes o que lleguen las leyes, pero una disminuida. Otra cosa que me llama mucho la atención y que lo dice eh, el tema de las denuncias falsas que provocan la separación o la ruptura del vínculo parentofilial, que me parece terrible, porque no para el papá es un adulto funcional, a lo mejor disminuido emocionalmente por la situación, porque es un ser pensante de carne, hueso y emociones, que con su separación de niños, pues por supuesto le duele. Claro. Pero aquí el tema son los niños. Cuando quitamos los ojos de los niños que no saben cómo expresar que les duele la ausencia de papá o de mamá, que pueden seguir su vida natural con una persona que es su madre o su padre porque les dieron la custodia, pero no está la otra figura, está el 50% de su vida rota. ¿Cómo, cómo asegurar a través de los mecanismos legales para que eh, para que este retorno o esta sanación del vínculo parentofilial se ejerza lo más pronto posible? Porque hoy en la experiencia podemos ver casos en los que un padre, una madre puede estar sin ver a sus hijos de entrada al iniciar un proceso por lo menos 4 o 5 meses. Y eso crea, cuando finalmente llega el acercamiento con los niños, hay una ruptura tremenda.
¿Cómo se enfrenta ante eso como juez? A mí, la verdad, me tiene con los ojos abiertos y con el corazón tocado, porque mucho de lo que está diciendo nos ha permitido romper un montón de mitos, ¿eh? Un montón de mitos. Le dejo esa pregunta. Pero fíjese que la semana pasada estuvo con nosotros la presidenta del tribunal y la magistrada Miriam Hernández, y estuvimos hablando con personal de actuaría. Y afortunadamente se nos ha dicho aquí en Bravos que nosotros vamos a poder ordenar todo lo que sea emplazamientos, nada más en materia familiar, se me hace estupendo y yo lo aplaudo. En materia familiar, lo que sea emplazamiento y notificación personal, ordenarlo notificar de oficio. ¿Por qué estoy hablando de una notificación de oficio? ¿Qué pasa? Me habla de un término de que pueden pasar varios meses y el padre está sin convivir. O la madre está sin convivir. O el hijo, que es lo Sí, el hijo, los hijos, ¿verdad? Fuera ellos de conflicto, los hijos no saben qué está pasando. Aquí el tema central Sí. son los hijos. Ujú. ¿Qué podemos hacer nosotros? Muy sencillo. Cuando un abogado realmente quiere agilizar el procedimiento, le da la agilidad que es necesaria, ¿verdad? Interpongo la demanda, nosotros radicamos, una vez radicado, luego puedes ir a solicitar la cita a actuarios, no se la dan al día siguiente, pero la solicitó y se va a realizar y va a tener prioridad la materia familiar. Se notifica la demanda. Ahora, nosotros vamos a notificar de oficio si vemos que que el caso, cada caso es diferente. No podemos mandar notificar la totalidad de nuestros expedientes por el cúmulo de de demandas que llevamos cada tribunal. Nada más por año estamos ahorita radicando cada tribunal 1,400 demandas nuevas. Multiplíquenlo, nuevas. Tremendas. Entonces, por 9 tribunales, es una cantidad, estamos hablando más de 10,000, Sí, por mucho. por mucho. Entonces, hay casos que meriten urgencia. ¿Por qué nos damos cuenta que hay juicios que no se notificaron? Tan sencillo. Vienen, nos solicitan una pensión y guardia y custodia de los menores. Por supuesto que quien está demandando no va a pedir la convivencia porque yo te estoy pidiendo la guardia y custodia, ¿qué voy a convivir si los tengo conmigo? Demandan, se concede la pensión, van y llevan el oficio de descuento y puede ser a la mamá o al papá, viceversa. Y nunca emplazan. Empieza a pasar el tiempo. Y eso nadie lo sabe, los ven los niños, los hijos. Y ahí se atoró y ya se detuvo el expediente varios meses. Eso no debe de pasar. Tú no notificaste, no fuiste a sacar tu cita, te voy a dar un término para que saques tu cita. No nos compruebas que tienes la cita ya en actuaría, yo notifico de oficio. Rápidamente. Nos dijeron que empezábamos ya a mediados de este mes con esa nueva política, claro. Yo también, yo feliz, ¿verdad? Bravo. Claro, me encantaría que la totalidad, o sea, yo radico y radicando, ahí va a De oficio. notificarse, pero es materialmente imposible. Ni siquiera con el doble de personal en actuaría se pudiese realizar. Pero bueno, ya es un paso. Hemos estado avanzando, no con la rapidez que quisiéramos. Pero, por ejemplo, el padre o la madre que va a interponer una denuncia, inmediatamente estar sobres del expediente, así presionando al abogado. Ok, ¿ya radicaron? Ok, sí, señora, ya se radicó. ¿Y cuándo van a ir a emplazar? No, pues que no nos dan cita en actuaría. ¿Ya fue actuaría? A ver, si no, yo me voy a dar una vuelta y voy a ver si, porque pueden decirles, ya fui y nunca fueron, ¿verdad? O a veces, no, es que el tribunal no ha radicado todavía. Es muy fácil, pues ellos no saben. Pero sí, un consejo a los tribunales que lleven expedientes electrónicos en los estados. No sé, no tengo la lista de cuáles estados sí, cuáles no. Chihuahua sí, pero ya hay muchos que sí, ¿eh?
soliciten que se les dé de alta a ustedes, a las partes, porque es un derecho que tienen. Y a checar, ¿no? A revisar. A ver, ya se emplazó, muy bien, ya se emplazó. Entonces, al contestar, yo me voy a fijar bien y lean qué dice la contestación de la demanda. Si algún dato es impreciso o no es cierto, o algo que era importante no se asentó, comuníquenselo al abogado antes de que se presente el escrito, porque también eso ha sucedido, ¿eh? Que nos damos cuenta que al estar hablando con los padres, nos dicen, no, es que esto y esto y esto, pero aquí nunca me dijeron nada, yo no lo sé, y nosotros vamos a actuar en base a lo que hay en el expediente. Pero bueno, ya estuvieron conmigo ante la presencia judicial, yo ya lo sé, entonces sí, ya tengo que actuar. Pero esto le puede dar celeridad, ¿verdad? Y yo les puedo asegurar que la gran mayoría no han pedido acceso a este expediente electrónico. Lo que dices es muy interesante porque en medio de esta revolución digital que tenemos y ahora con el nuevo gobierno, con esta nueva presidenta que está impulsando la digitalización de procesos, a mí me parece que lejos de necesitar gente, se necesita un recurso tecnológico que me parece que además no es caro, Ujú. con poca gente se puede implementar, tan sencillo como cuando se hace una demanda, vienen los datos del denunciante, del denunciado, con su número de teléfono, su domicilio y quizás su dirección electrónica para correo electrónico. Entonces, una notificación electrónica a Sí. WhatsApp, No, sí viene la notificación electrónica también, o sea, está... sí sería tremendo. No, sí viene, ¿eh? Es todo un capítulo la justicia digital. Sí, claro, Entonces, sí se van a utilizar más los medios electrónicos, se trata de no tener tantos expedientes, claro. va a haber juicios sumarísimos en los que ni siquiera va a existir el expediente. Y además, déjenme les digo algo, iniciado el procedimiento, se tienen 6 meses para todo, radicar, Uf, emplazar, desahogar pruebas y dictar sentencia. 6 meses. tremendo, Que debería tremendo. ser en la práctica. Ahora, ¿dónde va a dictar el juez la resolución? Terminar la audiencia de juicio. Decreto un receso, regresamos y dicto la resolución. Sí, No, las realidades son desafortunadas en ese sentido. Por ejemplo, ahorita con lo que decía de la notificación más ágil, promovemos nosotros en el grupo y David precisamente fue uno de los que estuvo en ese caso. A veces el oficio a Secofam hay que llevarlo nosotros, por agilizar nosotros, el actor, oiga, si no lo han llevado, pues nosotros mismos nos encargamos de llevar para acelerar procesos, ¿no? La importancia que comenta usted de ser parte activa, del proceso, de vigilar de alguna manera, decir, el trabajo de quien lo está llevando a cabo. Porque digo, si todo el mundo lo hiciera de la manera correcta, pues no estaríamos hablando de esto, pero sucede. sí, y claro, sí ayuda. Nosotros, por ejemplo, sí a Secofam le mandamos los oficios por correo electrónico, pero sí es importante que las partes se apersonen. ¿Por qué razón? Porque ahí les explican que va a haber una reunión con las partes, no sé si juntas o separadas, donde se les explica cuál es el mecanismo, cómo va a funcionar, cómo es todo el sistema, cuándo se tienen que presentar para poder fijar fechas, y por eso es importante, ¿verdad? Pero pues sí depende mucho de lo que esté uno al pendiente del juicio. A ver, ¿qué pasó con esto? En su caso, ¿ha revisado el expediente electrónico? ¿Tiene acceso al expediente? David, pregunta. David, ¿sí? Sí, Ok, ya sí, yo se estoy queda. pendiente de eso. Ok. Cada jueves tengo la disciplina de cada jueves entrar. El problema es que hay veces que la terminología como no jurista de mi lado no se comprende, pero sí, yo estoy todos los jueves, entro en la tarde a ver qué Ok. hay, y sí estoy atento a eso. De hecho, yo, por ejemplo, me emplacé yo solo. Y por pura casualidad, porque evidentemente cuando empieza la situación yo dejo de ver a mis hijos y yo lo que promuevo
no es el término de divorcio, sino la convivencia con mis hijos. Entonces, cuando voy a ver qué pasó con esta convivencia, me dicen que se desechó mi solicitud porque hay una demanda de divorcio y todo lo actuado se hará justamente en esa demanda de divorcio. Entonces me dicen que todavía no se radicaba y que regrese tal día, ¿no? Entonces regresó tal día y me dice, ya está aquí, pero me falta darle vista al MP, venga mañana y si quiere se emplaza usted mismo. Y así fue como por pura suerte, me enteré yo que había una demanda de divorcio y ya lo demás es historia. ¿Qué pasa cuando entran varias demandas? Nosotros debe de caer en el mismo juzgado, eso sí, para no dictar sentencias contradictorias. Pero si en un juicio me están demandando disolución del vínculo matrimonial, guardia y custodia y pensión alimenticia, que me imagino que así debe de ser, y en el otro se demandó convivencia con menores, los juicios se tienen que acumular. Ahí sí, hay que acumular. Pero en todo caso, pues no lo debieron de haber desechado, se deben de acumular. Ahí sí que, A lo mejor me expresé mal, pero o sea, para mí le hicieron el lado y trabajamos acá. A lo mejor no es sí, de la pero manera legal. yo lo práctico, ¿yo qué haría? O sea, ¿cuál demanda entró primero? Pero también esta acumulación alarga los juicios. Yo diría, ¿y a mí me están demandando? Muy bien. Esto que yo demandé, lo reconvengo. Yo contrademando en el otro juicio. Porque en materia familiar hay litis abierta. Entonces, me están demandando disolución, guardia y custodia y pensión por los X motivos que sean, y yo tenía un juicio donde solicitaba convivencia para que no me salgan con el término de que van a acumular y que se va a acumular al primer juicio, qué es lo que va a pasar, y esto puede dilatar. Yo me desisto de la demanda, pero lo que dije aquí, contesto la demanda de todo lo que me están solicitando, pero reconvengo. Sí, tú me demandas esto y esto, pero yo te reconvengo la convivencia y la convivencia de forma inmediata por esto y esto y esto. Así Y es. sí, Sí. al momento de que se le tiene a una de las partes contestando, se le tiene contestando y reconviniendo. Pero esa reconvención tiene que ser notificada, porque es como otra demanda Sí, dentro claro. del mismo juicio. Ujú. Ok, una vez contestada, emplazada a la reconvención y contestada esa reconvención, porque hay término para contestar. Entonces sí, ya yo empiezo a presionar al tribunal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con esta convivencia? Estoy solicitando hay que solicitar convivencia provisional y convivencia definitiva, porque las medidas provisionales se deben de otorgar durante el procedimiento, no Entendido. en sentencia. Así es. Entendido. Muy, muy ilustrativo lo que nos platica. Este va a ser el episodio más largo de la historia y tenemos para platicar con usted muchísimos temas con tantos ejemplos que tenemos dentro de la asociación. Un tema más que ya se habló, pero que a nosotros nos preocupa mucho porque de la cantidad de personas, reitero, hombres y mujeres que estamos en la asociación, encontramos un copy-paste en las demandas. Tremendo. Los jueces se dan cuenta de esa situación. Los jueces se dan cuenta que hay demandas que están casi copia calca uno de otro, como dijo José Luis hace un momento, viene un tema penal Sí, claro. como primer cucharada a la sopa y luego viene la familiar, con un montón de cosas y todos son copy paste como parte de un modelo de te amarro la mano y te forzo por este otro lado y te quito los hijos por este otro lado. ¿Se dan cuenta los jueces de eso? No, sí, por supuesto. Y nos damos también cuenta, por ejemplo, las nuevas figuras jurídicas en materia familiar, como es la violencia vicaria, la pensión compensatoria, ni saben qué es y ya lo meten en todas las demandas. Y te pido esto y esto, pero ni siquiera me lo estás acreditando con tus hechos, porque tus pruebas
son para acreditar tus hechos. Entonces me pediste algo que ni siquiera me dices, a ver, lo estás pidiendo porque lo estás pidiendo, ¿verdad? Sí, sí lo vemos. Hay suplencia de las partes, por supuesto, ya no solamente suplencia de la queja, pero no se trata de componer toda una demanda que se hizo mal. Entonces, eh, no se pensaba muy sencilla la materia familiar, pero es muy delicada. No, ¿cómo va a ser sencilla si estamos hablando No, de la vida de por menores? Y yo supuesto, lo que sí veo es por que supuesto. dentro de los abogados desprecian mucho Sí. la materia familiar. Claro, claro. Y Yo yo veo penal, ahí está el billete. Ah, caray. así es, Pues así deberías es. de verlo familiar porque ahí está la vida de los niños. Así es, eso es lo que yo pienso. De hecho, como les dije, cuando vino la oralidad al sistema jurídico mexicano, empezó en la materia penal, luego siguió con la mercantil, después la civil y la última fue la familiar. Cuando yo pienso que se debía empezar por la familiar y además todo el grueso, la cantidad de juicios. ¿Eso qué nos está diciendo? Que el problema está acá. Y siempre también algo que yo sostuve, un juicio familiar mal resuelto termina en materia penal. Y la materia penal siempre tiene cuestiones familiares, siempre. Así es. Pero se invisibilizaba, ¿no? Y a veces yo me frustraba. Hace no mucho tiempo también una persona que estuvo hablando conmigo me dijo, bueno, y cuando, si algún día no somos eternos ahí, ¿verdad? Estamos de paso. En el momento que tú ya no estés aquí, ¿qué te gustaría hacer? Me encantaría ayudar a la gente, porque me da tristeza saber que a veces se les engaña o se les dice lo que quieren oír y no se me hace justo. Ya hay gente que no tiene los recursos, gastan muchísimo. Yo sé que de esto viven nuestros compañeros, por supuesto, y tienen derecho, para eso estudiaron, pero con el problema que estamos viviendo, el problema social, tenemos que hacer algo. Y al menos en el límite de nuestras posibilidades, pues ayudar, ¿verdad? Le dije, a mí me gustaría ayudar a la gente que no tiene recursos, decirles, "Mira, este es el camino que puedes seguir". Claro. Orientarlos porque falta mucho eso, ¿verdad? A mí me gustaría buscar otro momento para platicar de algún otro de los temas específicos porque nos dejó aquí una multitud de temas que me encantaría, porque salen muchas preguntas, me encantaría ordenar ideas y si nos permite invitarla Sí, más por adelante supuesto, claro, con mucho y a lo gusto. mejor decirle, bueno, vamos a hablar de este tema en particular, porque a lo mejor ahorita veníamos un poquito a ciegas, vamos a platicar, Sí, y salieron un millón de temas que creo que vale la pena entrar a fondo, eh, y quisiera yo cerrar mi micrófono diciendo, porque lo decimos en las asociaciones, no judicialicemos a los niños. Con mamá y papá es mejor. Definitivamente, muchas gracias, David. Tan atinada la respuesta siempre. Y ahora me creen, compañeros, ahora me crees, David, que platicar con la jueza es enamorarse de su perspectiva de familia. Entonces, definitivamente la necesitamos próximamente aquí otra vez. Ojalá nos haga el favor y el día que usted decida ahí terminar con su labor como juez, pues miembro honoris causa de No Más Hijos Rehenes, con todo gusto para que apoyar en conjunto a la gente. Yo creo que para no saturar tanto a la gente y para no abusar de su tiempo, pues vamos acercándonos ya al cierre del programa. claro. Yo creo que habría ya para terminar cuestiones que vienen, así un ligerito entremés de una duda que tiene mucha gente cuando escucha perspectiva de género. Mucha gente escucha eso y dice, es una ventaja para la mujer, tiene la mujer ventaja en un juicio. A todo mundo se nos hace un poquito bola en el engrudo, como decimos en el vulgo. ¿Qué es perspectiva de género así a grandes rasgos en un juicio? Se piensa que es favorecer únicamente a la mujer, pero no es así. También tenemos una ley de igualdad entre el hombre y la mujer. Dice perspectiva de género, no perspectiva de género
de la mujer. Entonces estamos hablando tanto de hombres como de mujeres. En la materia familiar, como lo dije, somos tribunales de buena fe. Entonces, sí, estamos visualizando otras cosas que antes no se visualizaban. Por ejemplo, la mujer que ha permanecido todo el tiempo en el hogar, que no ha ejercido su profesión o que eh, lleva doble jornada, trabaja y atiende la casa, que no es ayudada por el marido, que el marido va a su trabajo, llega a casa y con una actitud machista, a mí me sirves, a mí me planchas, porque he escuchado, es que no me lava, no me plancha, no me hace el lonche. No, pues también usted se lo puede hacer, pero la mujer, ver esa situación en la que se puede encontrar, ¿verdad? Una mujer, pero también puede ser el hombre el que se encuentre en una situación de esas. También, nomás es pensar, no cerrarnos y eh, la mujer físicamente a veces está en desventaja porque no cuenta, no tiene la fuerza física que puede tener el hombre. Entonces, al resolver con perspectiva de género, por ejemplo, cuando hay mucha violencia, bueno, la mujer fue atacada, no se pudo defender y está en un grado de vulnerabilidad más grande. Es eso. Pero no quiere decir que un hombre no pueda sufrir violencia, sí lo sufre y sí lo hemos visto y sí nos lo han dicho, ¿verdad? Pero entonces no es aquí únicamente las mujeres. Tenemos más oportunidades, sí. Ya se han visibilizado muchas cosas que antes no, pero son caminos que estamos recorriendo y que, claro, penden de un hilo tan delgado y que debemos de ser muy cuidadosos, no irnos a ninguno de los extremos. Pero independientemente de esa perspectiva de género, por encima de cualquier cosa, si tenemos que ponderar derechos de menores y derechos de adultos, van a ganar los derechos de los menores. Y ahí sí, si tenemos una menor que está siendo afectada, por supuesto, desde una perspectiva de género, va a tener toda la protección absoluta de nosotros. Ahí sí. Correcto. Le agradecemos mucho. Pues hay mucho que se nos queda en el tintero, hay mucho la perspectiva del género. Tenía pensado contemplar ahí la cuestión de los nuevos juzgados mixtos. Yo creo que le vamos a Es tener que pedir. interesante, claro. Sí, viene Gracias. un tremendo tema. Le vamos a Sí, pedir, por favor, que nos acompañe en una posterior ocasión. La verdad, estamos gracias. encantados como la primera vez que platicamos con usted. Tiene usted magia en la palabra, señor. Y yo creo que mis compañeros se van a dar cuenta el por qué es importante estar frente a frente con los jueces y que ellos nos digan también qué es lo que ellos enfrentan en los procesos. Claro, Esa claro. energía Ujú. ese dispendio de energía que se está recibiendo, controversias todo el día, todo lo que le sucede. Vamos a tener un próximo capítulo, seguramente, David, si nos apoyas por ahí para que nos diga quién es Patricia Martínez, quién es, más allá de la juez, quién es el ser humano, ese ser humano que transmite esa paz en esa mirada, ese ser humano que ama la vida a pesar de sucesos que han acontecido para ella. Hay mucho y pues no nos queda más que agradecer y Al le contrario. pedimos por favorzote que nos cierre con un consejo para los padres de familia que están a punto de iniciar un proceso, que están iniciando un conflicto. ¿Qué nos podría decir para ellos? Bueno, que es importante si no somos conocedores del derecho, no sabemos, hemos perdido el control de la situación, que acudan, como lo dije anteriormente, con un terapeuta familiar antes de acudir con el abogado, para que sepan cómo van a abordar el conflicto, qué es lo que pueden hacer, y que los ubiquen en la realidad, si realmente se pueden tener cambios positivos, que a lo mejor la actitud, la manera de abordar el problema tiene que ser de forma diferente. Es bien importante
Tenemos esas herramientas que antes no se contaban con ellas y luego pueden asistir también a sus centros de conciliación a que los ayuden. Son gratuitos en todo el país. Cada estado tiene un nombre diferente, pero estos centros de justicia alternativa están ya en todo el país y en el nuevo código, por obligación, todos los estados lo tendrán que tener. Por supuesto, van a ser atendidos por abogados y ellos les van a decir qué conforme a derecho les corresponde. Y miren, nos preocupa, por supuesto, todo lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos viviendo, porque generalmente de los tribunales, pues no escuchamos que la gente salga gritando y que diga, por fin se hizo justicia. No, eso Sí. no sucede, ¿verdad? Y hasta que eso veamos, la gente no percibe la justicia como una estatua de Temis, ¿verdad? Ahí situada fuera de un edificio, de un tribunal o un conjunto de libros donde estén varios notables, ya sean ministros o magistrados discutiendo algún caso o los mismos juzgadores. Para ellos eso no es la justicia. Para ellos es algo tangible, algo que tienen que sentir, que ver. Y cuando veamos eso, que entonces sí que digan, sí, se ha hecho justicia, en ese momento vamos a saber que como ciudad, como Estado y como nación, vamos por el camino correcto, que es al que queremos llegar y recorrer. Definitivamente, ojalá que pues, nos estén escuchando muchos juzgadores o muchos futuros juzgadores en toda la República, porque necesitamos gente con esa pasión. Le agradecemos mucho por su visita, Al contrario, jueza Patricia Martínez, mi amigo David Enoff y su servidor José Luis García en este gran y memorable episodio número 3 del podcast de No Más Hijos René Chihuahua. Esperamos tenerla próximamente por aquí, quizá en una mesa de trabajo con algún otro miembro activo de lo que es la interacción en los litigios familiares, ¿no? Será muy interesante. Muchas gracias y esto fue episodio 3, No Más Hijos Rehenes Chihuahua.